¿Por qué consideras que hay críticos de la izquierda regresiva que pierden la cabeza? Pienso sobre todo en James Lindsay. Me parece que es comprensible que alguien que no tiene bien consolidados los principios... A ver, voy a contar primero a qué se está refiriendo Juan Carlos Ruiz Villafranca con esta pregunta, que es... ¿por qué consideras que hay críticos de la izquierda regresiva que pierden la cabeza? Pienso sobre todo en James Lindsay. Algunas personas que se ubicaban en un espacio medianamente de izquierda, y en izquierda en Estados Unidos son los demócratas, no son los socialdemócratas, ni son los comunistas, ni son los anarquistas, ni son los anarcosindicalistas. Bueno, eso es una minoría, pero lo que se considera la izquierda en Estados Unidos son los demócratas, Obama, el liberalismo social, etc. Y hay personas que están ubicadas en estos espacios y critican a la izquierda regresiva, a la izquierda absurda, a la izquierda que ha perdido la brújula completamente, a la izquierda que se ha entregado al idealismo en vez del materialismo, que se ha empeñado en la anticiencia y en el antiprogreso, que se ha ocupado de las guerras culturales y no de que la gente viva mejor. Gente que se ha ocupado de la teoría crítica en todas sus expresiones, que se ha empeñado en el identitarismo como forma de manejar las sociedades, de identificar a las personas por el grupo étnico o género, sexo, preferencia sexual, estatura, circunferencia del estómago, etcétera, etcétera, discapacidades o no discapacidades, y los meten a todos en grupitos diferentes que son sus identidades, en vez de considerar, como la izquierda considera, que todas las personas son iguales. Algunos críticos de esta izquierda regresiva, que es una crítica que es muy importante hacer, de pronto se pasaron al trumpismo, y este es el caso de James Lindsay, que junto con Peter Boghossian y con una socióloga de cuyo nombre no me acuerdo ahora, hicieron una especie, lo que se llamó el Socal 2, hicieron una serie de papers ridículos y absurdos sobre ciencias sociales, copiando el estilo de los woke, de los posmos, de los postestructuralistas, de la izquierda regresiva y políticamente correcta, y consiguieron que se los publicaran en revistas presuntamente serias, con lo cual demostraron que la seriedad de esas revistas era, por supuesto, inexistente. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué esta gente se pasa directamente a la derecha? Pues no lo sé. Hay un caso también, ¿quién era? No me acuerdo. Un sujeto que tiene un canal de YouTube con una enorme cantidad de éxito, entrevistaba a varias personas. ¿Era Rubin? Creo que sí, el reporte Rubin. No me hagan mucho caso, pero creo que sí que era Rubin. Y de pronto se han pasado a la derecha. Quizás es porque la posición en la que se ubica uno cuando es crítico de la izquierda regresiva es enormemente incómoda. La izquierda te pega, pero la derecha te sigue pegando porque sigue siendo de izquierda. Entonces, yo creo, me aventuro a teorizar que el desamparo que pueden sentir algunas personas al no tener una tribu que te proteja hace que se peguen a una tribu que los recibe muy bien. Mira, a mí ciertas críticas que hago yo de la izquierda posmoderna, de la izquierda regresiva, de López Obrador, de la izquierda latinoamericana más perdida, chavista, castrista, ridícula y absurda, en la que se fija todo el mundo, porque no se fijan en Tabaré Vázquez o en José Mújica. En José Mújica un poco más, porque es como más hippie, pero no se fijan en Tabaré Vázquez o no se fijan en lo que sí hizo Lula, independientemente de que su entorno se corrompió, él no. Sino se fijan en lo más escandaloso, en Evo Morales y en Correa y tal. Cuando yo critico todo eso, la izquierda me pega. Y la derecha me recibe como si fuera uno de los suyos. Y entonces me tengo que pasar la vida explicándoles, no. Yo no me he pasado de tu lado.
aunque me trates con esa simpatía, con ese calor, ¡ay, qué bueno, el Mauricio ya está con nosotros! No, mira, no. Pero yo no tengo problemas de pertenencia, yo no tengo problemas de tribus, yo soy un lobo solitario de verdad. Pero a mucha gente quizás lo que le pasa es eso, que cuando encuentra aceptación en un grupo determinado y el grupo al que se supone que pertenece lo rechaza, por lo menos el sector más ruidoso, porque el sector que puede estar de acuerdo contigo es un sector más calladito y más moderado, pues encuentran en la derecha a gente que los satisface y les da un espacio de reconocimiento que no tienen en otro lado. Me atrevo a creerlo, pero es absolutamente una especulación que me acabo de sacar de la manga. Lo he pensado, ¿no es cierto? A lo largo del tiempo he pensado cuál podría ser el motivo, porque el caso de Lindsay fue brutal. Acabó pidiendo que se votara por Trump en lugar de votar por Joe Biden. Dices tú, no, a ver, no, ni de loco.